Un saludo para nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Damos una bienvenida a este espacio donde nos reunimos alrededor de la palabra para aprender, para crecer, para madurar y por supuesto para vivir lo que aprendemos, lo que creemos. Así que si estás apenas empezando a estudiar la palabra de Dios, bienvenido. No importa de cualquier lugar del mundo donde te encuentres, pues desde ese escenario y esas vivencias que tienes en algunos lados lejanos, pues también puedes compartir con nosotros. Y los que estamos acá en nuestro país, amado, pues disfrutamos la vida cristiana como familia y esperamos que cada vez que hay una reunión en una de nuestras sedes alrededor de nuestro país, pues puedan asistir. Por supuesto que no lo vamos a hacer solos, vamos a invitar a otros para que conozcan este camino precioso de salvación y vamos a procurar que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, todas las personas cercanas puedan disfrutar de la bendición de la salvación. Casa de pan, donde comemos pan del cielo. Padre, gracias por cada persona que hoy se reúne a través de este medio para aprender de tu palabra, Señor. Todos los que estamos aquí de una u otra manera, como seres humanos, somos vulnerables y tenemos necesidades, así que las ponemos todas en tus manos. Ten misericordia de nosotros, como siempre. Te agradecemos porque tienes cuidado de nuestra vida física, por eso sanas en el nombre de Cristo Jesús. También tienes cuidado de nuestra vida emocional, por eso ayúdanos para estar tranquilos, oh Dios. Que la depresión y que todos estos males o problemas de salud mental que acosan al mundo del siglo XXI, pues que no tengan efecto sobre nosotros. Los tenemos que enfrentar, pero tenemos todas las herramientas en tu palabra. Por eso estudiamos y por eso aprendemos. Te pedimos por la salvación espiritual, no solamente de nosotros, sino de aquellos que están lejanos, otras culturas, pueblos no alcanzados. Por eso siempre oramos por nuestros hermanos en la fe, que han decidido dar su vida para ir a otras culturas, ya sea aquí en Colombia, en la selva colombiana, o en cualquier lugar del mundo, enfrentando pues todo lo que tiene que ver con otras culturas, otros pensamientos, otras formas de ver la vida. Y en ese entorno, con mucha sabiduría, aprender a compartir el Evangelio que rescata y que salva. Gracias, oh Dios. Y gracias porque, especialmente aquellos que son creyentes, que viven en otros lugares del mundo, donde no es fácil ser cristianos porque hay persecución, ayúdales para que puedan administrar esa salvación ganada por Jesucristo y que puedan vivir este camino que resta hasta estar contigo en el cielo, Señor, de la mejor manera. Por supuesto que nosotros también queremos eso, Señor. Ayúdanos y guíenos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 1, vamos a leer inicialmente del versículo 3 al 13. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con una gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera en que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería al Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicación con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo.
Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Padre, gracias por tu palabra, que como siempre con suma urgencia la necesitamos. Somos salvos por la obra de tu Hijo Jesucristo, pero ¿cómo caminar en esa salvación? ¿Y a qué nos podemos referir? A que tu palabra nos enseña que será entregada en algún momento futuro, Señor. Entonces surgen muchas preguntas, pero básicamente creemos que hay una responsabilidad nuestra de lo que ya tú, por gracia, nos has entregado. Guíanos y ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. De las preguntas que más nos hacemos los creyentes, inclusive hay diversas posturas, es ¿cómo nos salvamos? Pues todos estamos de acuerdo que la salvación es inmerecida, es por gracia, por Jesucristo, y que sencillamente por la obra que Él hace, y si no fuera por Él, no podríamos ser salvos. Algunos creen que solo unos que Dios determina se van a salvar y que los demás, si no están predeterminados para salvarse, se van a condenar. Para nosotros, en el caso de nuestra creencia de lo que dice la palabra del Señor, la oportunidad de salvación es para todos. Y creemos también que las personas pueden decir sí o pueden decir no. Y cuando dicen sí y son salvos, no son salvos porque dicen sí, porque la obra ya está completa. El hecho de decidir no nos hace co-salvadores, y mucho menos los salvadores de nosotros mismos. No podemos, no tenemos cómo. Toda la obra la hace nuestro Señor Jesucristo. Pero creemos que tenemos una responsabilidad. Por eso hablamos de ser administradores de nuestra salvación. No somos salvadores, ni podemos salvarnos por nosotros mismos. Ni no tenemos la capacidad de salvar a otros. No tenemos cómo. Pero luego que Jesucristo hizo todo lo que hizo en la cruz del Calvario y ya somos salvos, caminamos hacia la eternidad por este camino difícil. La salvación ya ha sido dada, pero nosotros debemos administrar todo ese camino. Si pasamos a las primeras palabras del apóstol Pedro cuando saluda en su carta a la iglesia que está regada por distintos lugares, empezamos a comprender algo interesante. Vamos a leer una versión española, el mensaje de Dios para mí, la palabra, que es muy bonito y nos ayuda a entender de manera sencilla. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A ustedes, objeto del designio amoroso de Dios Padre y consagrados por medio del Espíritu para que obedezcan a Jesucristo y sean purificados con su sangre, les deseo gracia y paz en abundancia. Bueno, es muy claro el texto. Nos está diciendo Pedro y a la iglesia, por lo menos a los destinatarios allí, de muchos lugares, de muchas culturas, les está diciendo, ustedes han sido elegidos porque les ha llegado el favor de Dios y ahora son iglesia. Viven como extranjeros, dispersos, en otras palabras, no somos de acá. Algunos se preguntan, bueno, pero ¿por qué dice elegidos? Esta es una discusión que podríamos tocar en otro momento. Pero lo más importante es que esa determinación es causada por la gracia de Jesucristo, que quiere que todos nosotros, los seres humanos, podamos ser salvos. Hay una oportunidad y ahora como iglesia formamos parte de su cuerpo. Dios tiene un designio amoroso para todos nosotros y nos pide que estemos consagrados, nos pide que obedezcamos, nos pide que estemos purificados permanentemente y ahí sí, nos desea que toda esa abundancia de gracia y paz pues llegue a nuestras vidas. Hay muchas cosas que nos podemos preguntar. Y vamos a realzar la realidad que nos presenta el texto de manera simple y sencilla para que todos afrontemos este camino, siendo salvos por Jesucristo, hasta que lleguemos a la presencia eterna de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que somos extranjeros, pero ¿cómo voy a administrar yo esa vida cristiana? Muchos de nosotros nos la pasamos pidiendo cosas, clamándole a Dios cuando tenemos problemas y por ahí desviándonos un poquitico, cometiendo errores y luego de pecar, pues oramos o rezamos y empatamos.
Esa no es la vida cristiana. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Pues toquemos algunos puntos de realidades que tenemos que experimentar siendo creyentes. Recordemos que Jesús ya nos anticipó algo cuando dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sí, tenemos que renunciar a nuestro ego. Hay una cruz que tomar que no es fácil, y ahí sí luego podemos seguirle. ¿A qué se refiere? En este camino que Dios nos ha planteado, hay algunas cosas que no podemos evadir, no podemos escapar a realidades que vamos a afrontar. Y precisamente el pasaje nos habla de unas pruebas que nos van a ayudar a demostrar que nuestra fe es auténtica. Es como una especie de medidor que nos ayuda a comprender y entender, pero además de entender si estamos bien y que tenemos una fe verdadera, no se trata de explicaciones, se trata de vivencias, también nos ayuda a crecer y a madurar. Y lo establece así: aunque no son fáciles y van a ser por un tiempo, las pruebas nos ayudan de muchas maneras. Yo sé que no es fácil atravesar la prueba, pero cuando descubrimos que hay una ayuda en esto y hay una valoración positiva de lo que podemos aprender, pues vamos a recibir esa ayuda y no es opcional. Algunos cristianos dicen: no le pida a Dios paciencia que le trae prueba. No, es que la paciencia la necesitamos. Es ineludible, por eso tenemos que ser probados y también tenemos que pasar por la prueba. Las pruebas además son diversas y son muchas. Por eso no podemos pretender que todos pasemos por las mismas pruebas. Cada uno pasará por pruebas, o la misma prueba que todos afrontemos en algún caso, la tomaremos cada uno de acuerdo a nuestro contexto y perspectiva de distinta manera, porque como seres individuales que somos, pues debemos aprender cosas que no sabemos. Pero mi amigo, mi hermano, un familiar o el que sea, el mismo asunto lo puede ver de otra manera y necesita aprender otros asuntos en medio de la misma situación. También nos advierte aquí en este texto que las pruebas no son fáciles, porque si fueran fáciles no serían prueba. ¿Qué estás atravesando? ¿Qué estás pasando? ¿Qué situación hay por ahí que te incomoda un poco? ¿Qué está sucediendo a tu alrededor? Las pruebas no son fáciles, pero Dios está contigo, Dios está conmigo. Ahora, un punto que nos ayuda. Las pruebas están controladas por Dios. Dios tiene control de todas ellas y nos dice la palabra que no permitirá que las pruebas vayan más allá de lo que nosotros podamos resistir. En otras palabras, todo es parte de la escuela de Dios y está dentro de ese camino de la salvación que Jesucristo ya nos ha entregado. Hoy, desafortunadamente, muchos quieren un evangelio donde la prueba no tiene espacio. Lo que quieren es simplemente disfrutar y recibir beneficios a granel y decirle a Dios gracias. Y es más, se llega al colmo que le empezamos a exigir a Dios que esos beneficios y esas bondades que Él nos va a dar, pues tienen que ser en las condiciones que nosotros deseamos y lo que yo quiero, como niños resabiados. Pues la palabra de Dios no nos ofrece ese tipo de bendición. Aquí nos está hablando un deseo de gracia y paz en abundancia. Pero en medio de eso, para comprenderlo y disfrutarlo, también vamos a pasar por las pruebas. Necesitamos estar de una u otra manera consagrados a Dios y creciendo en madurez. Pero miremos otro aspecto importante. Aquí se nos establece lo que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo para todos los que somos salvos. O sea, en medio de esas pruebas desafiantes que pasamos, también tenemos y experimentamos mucho de la gloria de Cristo. Y permítame, me adelanto en esta primera carta de Pedro al capítulo 4, versículos 12 y 13, que nos hace entender mejor esto. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. ¿Queremos la gloria? Tenemos que pasar por la prueba y por el sufrimiento. Ahora, y nos advierte
estas cosas que van a suceder, pues no deben ser extrañas. Debemos de comprender que como seres humanos necesitamos crecer a otro nivel. Más adelante el mismo Pedro dice en el capítulo 5 que estas pruebas, o muchas veces tribulaciones, no solamente las pasamos nosotros, sino mucha gente a nuestro alrededor. En otras palabras, cuando estemos en una crisis no digamos, uy, solo a mí me pasa esto. Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí no? Nos pasa a todos, aunque cada uno lo viva de una manera particular, puesto que somos individuos. Con el ánimo del Señor salimos adelante. Ahora, lo más bonito es que se nos establece la forma en que nosotros podemos caminar en esa salvación, en mucha bendición, atravesando por cada una de las pruebas que tenemos, pero de manera coherente, de manera en que nosotros recibimos la ayuda y se nos entregan todas las herramientas para que podamos disfrutar la vida, así tengamos que pasar por lo que todo el mundo pasa. ¿Cómo lo hacemos? Aquí es muy lindo entender el versículo 8 de esta primera carta de Pedro, en el capítulo 1. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Pues aquí empezamos a comprender que podemos caminar por cualquier situación si amamos a nuestro Señor Jesucristo. Hay que pedirle al Señor todos los días de nuestra vida: Señor, yo te amo, yo te quiero amar más, te quiero conocer más, te necesito más, Señor. Pero no pensemos en esa necesidad por causa del problema, no, pensemos es que Él nos es suficiente. Por eso, amándolo a Cristo es la única manera que podemos salir avantes. Pero también nos dice que debemos de creer, o sea, confiar en Cristo. Ahora permítame, no es creer que Cristo es poderoso, que Jesús es el Salvador y todo lo puede. Claro que eso es importante para entender lo que es la salvación, pero aquí se refiere es confiar en Cristo, es si Él lo dijo, no solamente es verdad porque lo dijo y porque es Dios, sino que yo debo vivir pues mostrando con hechos que confío en lo que Él dijo. No es lo mismo creerle a Dios que creer en Dios. Son dos cosas distintas. Ahora, las dos son importantes. Yo creo que hay un Dios, pero yo le creo a Dios. En otras palabras, lo que Él dice, yo lo acepto, lo vivo y forma parte de mi vida. A eso nos referimos, confiar en Cristo. Pero también nos dice algo muy importante, por eso hay que adorar y alabar al Señor. Dice, gozándonos en Cristo Jesús con mucha alegría, una alegría indescriptible. Es preocupante que hoy veo muchos cristianos que andan como cabizbundos, meditabajos, de derrota en derrota, de tristeza en tristeza. Y yo quiero que reflexionemos en cuanto a eso. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Por qué causa muchos de nosotros andamos de tumbo en tumbo con tristeza y la lágrima viva? Es verdad, muchas cosas nos van a preocupar. No es malo ni es pecado llorar o en algunos momentos estar tristes por las cosas difíciles que atravesamos. Pero precisamente cuando eso se vuelve la constante, estamos hablando de una situación difícil. De hecho, y no me refiero a difícil a lo que estamos pasando, sino que un cristiano que no es coherente. De hecho, pues debemos de estar tan felices permanentemente que cuando hay algo extraño o muy difícil, la gente diga, oye, ¿qué te pasa? Porque es raro que tú estés así. Tú siempre estás feliz. Cuando pasamos las pruebas, no quiere decir que vamos a ir 24/7 en pruebas. No, van a venir muchas pruebas, pero nos caracteriza que en medio de eso estamos felices. Y en los momentos de dificultad así que nos abruma, pues vamos a entender, bueno, algo está pasando. Ahora, ¿qué más nos dice el Señor? Y vamos a mirar que además de gozarnos, dice la palabra del Señor, versículo 9 en adelante, nos refiere el apóstol Pedro a la nación, al pueblo de Israel antiguamente. Dice, ellos se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. La recompensa era por confiar en Él para la salvación de las almas. Sin embargo, ¿qué pasaba? Ellos, aunque tenían el mensaje, no habían visto a Jesucristo, no conocían la obra terminada de Jesucristo, porque Jesucristo no había venido. En otras palabras, ellos habían creído por fe.
Entonces debemos de vivir creyendo para recibir todos los beneficios de Cristo Jesús. Pero imagínense que es tan fuerte esto que aún los ángeles, dice, aún los ángeles anhelan mirar y entender todo esto. Y ese evangelio que ellos recibieron por fe de antemano, ahora a nosotros se nos predicó, pero nosotros ya lo recibimos. Entonces, es mucho más evidente que debemos de caminar creyendo todo lo que el Señor nos ha dado. Y concluyo con el versículo 13. Y lo voy a leer en otra versión. Dice, tengan pues a punto la mente. No se dejen seducir y pongan toda la esperanza en el don que les traerá la manifestación de Jesucristo. Lo dice en la versión que veníamos leyendo. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Qué interesante. Nos está diciendo el Señor que mi pensamiento debe estar a punto, mi mente a punto, como cuando hay una competencia de vehículos, Fórmula 1, está el carro a punto, o de moto, está la moto a punto, o como cuando vamos a volar, que está el avión a punto. La gran pregunta es, ¿estamos nosotros de la manera correcta como nos propone ya? Los sufrimientos de Cristo vienen por un lado, pero hay unas herramientas. Los sufrimientos de Cristo que Él padeció, nosotros también los padecemos, pero Cristo venció, yo también puedo vencer, amándole, confiando en Él, gozándome en Él, creyéndole a Él y pensando con claridad y con mucho dominio propio. Eso es administrar nuestra vida, administrar la salvación que ya nos ha sido dada. Padre, ayúdanos. Y yo pido por cada creyente que está pasando por una crisis, por una dificultad, por una angustia, por una situación, que a veces solamente pedimos, Señor, que nos quites ese problema. Pero ¿qué tanto tenemos que aprender? El apóstol Pablo, Señor, dijo, rogué muchas veces que quitara un aguijón. Había subido al tercer cielo, bueno, en fin, muchas cosas, pero él tenía que entender y comprender y mirar mucho más allá, hasta que entendió, bástate mi gracia. Señor, nosotros necesitamos entender esa gracia. Señor, necesitamos de manera inteligente, una inteligencia espiritual, Señor, que proviene de ti, la mente de Cristo, caminar con un pensamiento distinto, Señor, afrontando la vida que nos toca vivir, pero confiando y creyendo. Para tu honra y gloria, para bendición de muchos, para bendición de nuestra familia. Yo te pido por cada familia de la iglesia, que el gozo sea evidente, que cuando cantemos, cuando caminemos, cuando trabajemos, cuando hagamos deporte, en todo momento la gente pueda reconocer en nosotros que efectivamente, a pesar de las pruebas que tengamos que afrontar, nuestro carácter férreo, nuestra madurez por amar a Cristo, por confiar en Cristo, por gozarnos en Cristo, por creerle a Cristo, Señor, nos ayuda a pensar con claridad, a estar a punto en nuestra mente y tener dominio propio. Todo lo que hacemos, lo hacemos con comprensión y sabiduría espiritual. En Cristo Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que ya está en nosotros, pues se siga disfrutando plenamente. Nos encontraremos en una próxima ocasión.